Buen día, mi nombre es Alejandra Figueroa Razón, soy psicóloga de profesión y actualmente me encuentro estudiando la maestría en perfilación. Soy docente de la Universidad CLEU y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de lenguaje corporal para lo que es la detección de mentiras. Es un tema que pues últimamente se ha vuelto muy llamativo y que creo que lo hemos hecho todo el tiempo, en algún momento de nuestra vida, inclusive en nuestro día a día, nuestra vida diaria, lo hacemos con las personas que conocemos. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es el concepto de lo que sería la mentira. La mentira vamos a hablar que es decir o manifestar lo contrario a lo que pienso, a lo que creo o a lo que sé. Y tenemos otro concepto que es referente ya hacia lo que es el engaño. El engaño es darle a esta mentira que yo pienso, creo o sé una apariencia de verdad, donde voy a manipular la información para hacerle creer al otro que esta es la realidad y que esta es la verdad. Una vez teniendo este concepto de lo que es la mentira, hay que irnos a indagar por qué mentimos. El ser humano miente por varias situaciones o varios objetivos. Uno de ellos es para salvarnos de algún castigo, ¿sí? Que nos vemos implicados en alguna situación donde nos vamos a ver acreedores a alguna multa, algún castigo, alguna sanción, y la otra es porque tenemos una ventaja ya sea sobre la persona o sobre algo, ¿no? Entonces mentimos también para ganar o para tener un beneficio, y esto también se puede llegar a ser patológico, se puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso de los mitómanos, en donde ya se vuelve tan normal que inclusive ellos mismos llegan a creerse sus propias mentiras. ¿Quiénes suelen mentir más? Tanto los hombres como las mujeres mentimos. La diferencia es el por qué mentimos, cuál es ese objetivo de la mentira. Los hombres normalmente mienten más para convencer a las personas, para parecer más exitosas de lo que son, más fascinantes, ahora sí que para resaltar posibles logros que quisieran tener, mientras que las mujeres mentimos principalmente para proteger nuestras emociones, nuestros sentimientos, o para ayudar a alguien más, protegiendo ya sea sus emociones o sus sentimientos, ¿no? Pero tanto hombres como mujeres mentimos casi en el mismo nivel, ¿no? Hay algunos investigadores que nos dicen que hacemos alrededor de 15 a 20 mentiras al día, ¿no? Incluyendo lo que le llamamos las mentiras piadosas. La actitud del mentiroso es parte fundamental cuando vamos a hablar de la lectura del lenguaje corporal. Cuando queremos detectar que el otro nos está mintiendo, es importante ver cuál es la actitud de esta persona que nos está mintiendo o que consideramos nosotros que nos está mintiendo. Aquí normalmente el mentiroso va a proporcionar menos información de la que nosotros le estamos pidiendo, y el objetivo de esto es principalmente, una es exagerar todo lo que él pudo haber dicho o hecho o creído, con la intención de darnos una ilusión de realidad o de transparencia. La otra es porque justamente quiere ser eliminado como si fuera, o más bien está buscando no ser una persona sospechosa, ¿sí? Entonces, normalmente cuando una persona miente, vamos a hablar que tiende a hacer más pausas, tiende a hacer un esfuerzo mental, porque las mentiras es un esfuerzo mental que hace el cerebro para poder crear algo que no existe ahí, ¿sí? Si yo digo que soy o hago, entonces tengo que utilizar cierta creatividad, cierta inteligencia, que me va a llevar justamente a hacerle ver al otro que esto que yo le estoy diciendo puede parecer como una realidad. Cuando hablamos de detectar mentiras, vamos a hablar que esa mentira se ve reflejada en nuestro organismo, se ve reflejada en mi cuerpo, y una vez que yo digo una mentira, a partir de los 3 segundos después de que yo he emitido una mentira, va a empezar a verse reflejada en mi organismo. Tenemos dos cuestiones en esta parte. Los mentirosos que no son tan expertos, o los inexpertos, las primeras mentiras diríamos, y los mentirosos ya expertos, que se les llama mitómanos.
¿sí? Entonces son diferentes los lenguajes corporales que van a representar estas dos personas y nosotros como tratando de detectar o tratando de desmentir o darnos cuenta de que la persona nos está mintiendo, tenemos que ver una serie de detalles que son los que nos van a guiar justamente a descubrir a este mentiroso. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, cuando mentimos, hace un consumo del azúcar de nuestro organismo y del oxígeno. Esto hace que justamente cuando nosotros mentimos, mi respiración se vuelva más rápida, ¿sí? Y mi corazón comienza a latir mucho más rápido. Esa es una de las primeras pautas que nosotros podemos identificar cuando una persona está mintiendo. ¿Cuál es el lenguaje corporal más común en una persona inexperta en mentiras o que no es todo una persona manipuladora o habilidosa en la parte de las mentiras? Normalmente vamos a ver gestos y movimientos constantes. Son personas que justamente debido a la mentira su respiración se agita, son personas que se van a poner ansiosas, van a empezar a estar estresadas y por ende van a buscar distraer a la persona a la cual le están mintiendo. ¿Okay? Esto va a llevar a que se empiece a mover más. Si yo tal vez estaría con una persona más cómoda al estar platicando con ella, si voy a mentirle, me voy a estar moviendo más constantemente. Si estoy de pie, tal vez esté caminando de un lado a otro o moviéndome, dando pequeños pasos de un lado a otro o moviendo lo que son mis manos más constantemente. ¿Sí? Voy a hacer, mi respiración se va a volver más profunda, voy a inhalar más profundamente porque ya decíamos que mi organismo requiere mayor oxígeno, entonces necesito jalar más aire, ¿sí? Para poder entonces exhalar y que mi discurso se empiece a volver congruente y sobre todo para disminuir y aliviar el estrés y la ansiedad que me está ocasionando el mentir. Mi color de piel se puede sonrojar, ¿sí? Principalmente, y lo vamos a ver más en personas, por ejemplo, con pieles más claras, más blancas o morenos claros, lo que le decimos, que en personas más morenas, ¿no? Sin embargo, el sonrojarnos vamos a verlo principalmente en las mejillas, vamos a ver cómo se empiezan a poner rojitos, como cuando alguien nos dice un piropo. Vamos a ver también que va a aparecer una especie de sudor, principalmente lo que es mi frente y lo que es el labio superior. ¿Sí? Ahí se empieza a acumular lo que es el sudor, principalmente por esta ansiedad, este estrés que me está ocasionando y sobre todo todo este pensamiento, toda esta habilidad que yo estoy haciendo a nivel mental para poder crear la mentira. ¿Okay? También podemos encontrar signos como son contracciones musculares o cuando apretamos la quijada. Entonces una persona que está mintiendo, que son sus primeras mentiras o que no es tan habilidoso para mentir, principalmente vamos a ver que va a empezar a apretar más lo que es esta parte, la quijada. Aquí se va a marcar más, no sé si lo alcanzan a notar. Esto entonces va a empezar a hacer más pausa, va a empezar a marcar más, su tono de voz va a ser más marcado. Va a empezar inclusive a levantar la voz en algunas ocasiones y estos son los signos que podemos empezar a identificar en un mentiroso inexperto, ¿sí? Hay un gesto que es muy común, que es el tocarse la nariz o rascarse la nariz. Ese es un gesto que nos habla también de que la persona posiblemente me esté mintiendo. ¿Por qué la persona cuando miente se tiende a rascar la nariz o a tocar la nariz? Es justamente por este estrés, esta ansiedad que está teniendo al estar recreando toda la mentira. Lo que decíamos principalmente, lo que va a hacer es que lo que son las venitas o los vasos sanguíneos de mi nariz se van a expander y entonces si ya hablábamos del enrojecimiento de mi cara, eso es lo que va a ocasionar que mi nariz me empiece a generar comezón. Además de que lo que es la mucosa nasal, toda la parte que tenemos adentro que protege mi nariz, se va a resecar. Y es por ello que el mentiroso tiende a estarse tocando la nariz o tiende a estarse rascando la nariz. Les decía también, la voz va a cambiar, su tono de voz se va a volver más tensa, inclusive en algunas ocasiones la persona empieza a temblar, empieza a hablar con una voz temblorosa, como cuando nos dan ganas de llorar y queremos contener ese llanto,
¿sí? También eso lo vamos a ver, o es uno de los gestos que también podemos identificar a la hora de detectar la mentira. En cuestión de la cabeza, de la postura en general del cuerpo de la persona, del mentiroso, normalmente su cabeza va a estar inclinada hacia algún lado, ya sea derecha o ya sea izquierda, y su mirada normalmente va a ser ver hacia abajo. No va a buscar hacer contacto visual con nosotros, porque esto le va a generar cierto temor o cierto miedo de que pueda llegar a ser descubierto, ¿sí? Ya bien nos hablan algunos autores que nos dicen que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Entonces, esta parte se vuelve muy significativa y es por eso que casi no hace contacto visual el mentiroso hacia nosotros. Otro de los gestos que va a presentar es que se va a distanciar. Si normalmente es una persona que tal vez frecuentemente está más cerca de mí mientras estamos hablando, va a ser una persona que va a tender a distanciarse o inclusive no va a tender a tocarnos cuando esté hablando, justamente por este temor a que pueda llegar a ser descubierto. También lo que podemos encontrar en cuanto al análisis de la mentira en esta persona inexperta es la congruencia de lo que me está diciendo, ¿no? Debe de haber una lógica. Si me dice que fue al cine, pues tiene que haber una lógica de a la hora que salió, a la hora que comenzó la película tal vez, y a la hora que regresó a casa, ¿no? Entonces, también puedo marcar esa lógica, también puedo identificar si hay una congruencia en todo esto que me está diciendo para saber si pudiera o no haber algún error que me pudiera también llevar a identificar que la persona no me está diciendo la verdad. En cuanto a su comportamiento, son personas que suelen negar las cosas, suelen decir que no, en automático, casi cuando nosotros estamos haciendo la pregunta, ya nos están respondiendo que no lo hicieron, que no eran ellos, que estábamos equivocados. Esa es una manera de protegerse, ¿sí? Si yo lo niego, aunque el otro me esté dando la evidencia o me esté demostrando que no es así, es mi palabra contra la de él o contra la de ella. Otra es, muchas veces tienden a minimizar, ¿sí? Decir, ay, pues nada más fue una sola vez, ay, es que todo mundo lo hace, ¿sí? Entonces esta minimización, esta racionalización que hacen con respecto a la mentira es para que no sienta tanta culpa y para que la otra persona de alguna manera, si lo que estamos buscando es evitar un castigo, el castigo no sea tan intenso, no sea tan significativo, ¿no? Si yo digo, ay, es la primera vez que lo hago, ay, nada más fue una sola vez, eso le va quitando cierto peso a lo que sería mi mentira o a lo que sería el error que pude haber cometido. Entonces también eso lo podemos observar mientras nosotros estamos haciendo las preguntas, mientras estamos indagando para ver si la persona nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad. ¿Cómo podemos detectar las mentiras en estas personas? Bueno, nuestro lenguaje corporal, la manera en que nosotros nos podemos acercar y podemos empezar a indagar es muy importante. Una puede ser ver si esta persona se está estresando y, como les comentaba, ese estrés, esa ansiedad los puede llevar a que se conviertan en personas agresivas. Agresivas puede ser verbalmente, que nos insulten, que nos digan, por ejemplo, que nosotros tuvimos la culpa, que fue porque nosotros no hicimos algo o hicimos algo y que por eso ellos nos mintieron, ¿no? La otra es utilizar el silencio y no interrumpir ni hacerle observaciones sobre su lenguaje corporal. Esto es dejarlo que hable. Yo nada más voy a escuchar toda ahora sí que lo que me está diciendo, ¿sí? Toda la respuesta que me está dando, y no voy a hacer hincapié a lo mejor en ciertos signos que estoy viendo, ¿no? Tal vez si yo estoy viendo que está moviendo mucho la pierna o que se está moviendo mucho, no le voy a hacer esa retroalimentación, no le voy a decir, oye, creo que te estás moviendo mucho, ¿te estás poniendo nervioso? No, simplemente lo observo, ¿sí? Y dejo que me termine de decir o de dar su explicación. Ya dentro de una vez que termine de darme su explicación, entonces podré hacer la retroalimentación y podré decirle, ¿y por qué te pusiste nervioso? ¿Por qué empezaste a moverte más? ¿O por qué me dijiste que primero fue a las 8 y luego que fue a las 10? ¿No? Entonces ya es cuando le voy a empezar a marcar y a sacar todos estos errores que pudo haber tenido, o a identificar todos estos síntomas o signos que me pudo haber dado con respecto a su lenguaje corporal. Otro de los puntos que podemos hacer es tratar de hacer contacto visual con la persona. Si la persona está buscando evitarme, es por algo, ¿no?
le está causando nerviosismo, se está estresando o simple y sencillamente me está mintiendo. Entonces eso también me puede servir yo intentar hacer contacto visual y ver qué tanto me desvía la mirada, o si todo el tiempo está mirando hacia abajo o si todo el tiempo está mirando hacia otro lado. Y hacer una serie de preguntas muy bien elaboradas. Por eso es importante primero escuchar todo lo que tiene que decirme el otro, para que entonces a partir de ahí yo pueda hacer preguntas y decir, ok, a ver, entonces me dijiste que hiciste esto, o que fuiste con tal persona, o que te dedicaste o que te quedaste en tu casa. Entonces, ¿por qué ahora sí que todas estas cosas, todas estas evidencias que me estás diciendo, que me estás demostrando, no son congruentes o no concuerdan con lo que tú me estás diciendo, ¿no? Tal vez, ok, pero yo te marqué a tales horas y ¿por qué no me contestaste? Tal vez, ¿no? O por qué, no sé, por qué estabas tal vez en alguna red social cuando dices que no tenías acceso al teléfono, etc, etc, ¿no? Entonces son cosas que nos pueden servir. Las preguntas que sean bien elaboradas, que sí sean dirigidas a tratar de indagar sobre la información que me está dando el otro. No nos conviene hacer preguntas como o afirmar que el otro me está mintiendo. No, es que tú estás mintiéndome porque no es cierto. No hay que caer en esa parte, porque lo que podemos hacer es que la persona, el mentiroso, se vuelva agresivo y nos pueda desde insultar hasta llegar a agredir ya físicamente, o simple y sencillamente que lo hagamos enojar y que no nos quiera dar la explicación de lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es con las personas inexpertas o con las personas que de alguna manera son sus primeras mentiras o no saben mentir muy bien. Luego tenemos la otra parte o la otra categoría, que son los mentirosos expertos o los mitómanos. En el caso de los mitómanos cambia la cuestión, ¿no? Porque los mitómanos es como cuando nosotros nos volvemos adictos a alguna droga. Ya lo hacen de una manera patológica, lo hacen de una manera repetitiva, y esto nos puede llevar justamente a que el mentiroso ya no presente estos síntomas que les estaba comentando hace un momento, ¿no? La respiración agitada, el sudor, no, sino que empiezan a tener un mayor control de su cuerpo, y esto evita o muchas veces dificulta que podamos hacer la lectura o la detección de mentiras de una manera más rápida o más eficiente. Por eso es muy importante tratar primero de englobar y de identificar, ¿no? Entonces, eso nos lo va dando no solamente la cuestión de saber este conocimiento, de tener esta información, sino también de empezar a ponerlo en práctica. Sí, les decía, nosotros normalmente lo hacemos en el día a día, todos en algún momento lo hemos hecho, y no necesariamente fue algo que duramos mucho tiempo para poder adquirir esta información. Entonces el mitómano, a diferencia de un mentiroso inexperto, va a planificar, ¿sí? El mitómano va a pensar inclusive hasta en la reacción que puede tener la otra persona a la cual le va a decir la mentira. El mitómano ya está imaginando que si yo le digo esto a esta persona, ¿cómo puede reaccionar esta persona? Por eso es importante también tener en cuenta esta parte. Normalmente va a utilizar toda esta mentira con la intención de dar una ilusión de transparencia, una ilusión de que nos está diciendo la verdad. Va a buscar controlarnos, manipularnos para poder evitar que nosotros podamos identificar o darnos cuenta de que esta persona nos está mintiendo. El mitómano en sus inicios fue una persona inexperta y que conforme iba mintiendo le fue generando placer. Por eso les decía que es muy parecido a lo que sería una adicción a alguna sustancia o alguna droga, en donde normalmente el mitómano va aprendiendo y va desarrollando ciertos placeres, cierta sensación de relajación, de emoción, adrenalina, y es lo que lo lleva a que continúe mintiéndonos, ¿no? Al punto en el que inclusive él mismo se crea o vea como una realidad o como una verdad todas las mentiras que ha dicho. ¿Cuáles son ahora sí que la fisiología que vamos a ver en los mitómanos? Principalmente se van a segregar una serie de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que nosotros tenemos en nuestra cabeza, todos los seres humanos, y que vamos segregando o que van saliendo, ¿no? Conforme vamos teniendo experiencias. Una de ellas es la dopamina. La dopamina nos ayuda para el placer y está muy relacionada también cuando la persona se vuelve, por ejemplo, adicta a alguna sustancia.
La serotonina nos ayuda a regular la ansiedad, bajar la ansiedad y el estrés. Por eso es que en el mitómano no vamos a ver el sudor en la frente ni vamos a ver el sudor en la parte superior del labio, ¿sí? Normalmente en el mitómano va a tener, les decía, muchísimo control de su cuerpo. Vamos a encontrar también lo que es el neurotransmisor, que es el GABA, que nos ayuda a no tener miedo ni tampoco a presentar ansiedad. Por eso el mitómano, cuando nos miente, ya no le da miedo mentirnos. El mitómano no tiene miedo de que vaya a ser descubierto, porque justamente esta parte ahora sí que su cerebro ayuda a que pueda trabajar con este miedo y que no lo sienta, ¿sí? El mitómano, al contrario, empieza a segregar mucha adrenalina, y eso es lo que le da la emoción y que lo lleva a seguir mintiendo 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces, inclusive todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el lenguaje corporal del mitómano? Pues principalmente va a ser pausas más constantes, ¿sí? Su relato va a durar mucho. El mitómano, a diferencia del otro, se va a enfocar mucho en detalles, y en detalles que no suelen ser como importantes, ¿sí? Como por ejemplo la cuestión de si estaba nublado, si estaba soleado, si había mucho tráfico, si no había mucho tráfico. Todo eso va a hacer que el mitómano se enfoque en esos detalles, en esas cuestiones que son irrelevantes para nosotros, pero que para él justamente lo que está haciendo es tratar de darle la vuelta, tratar de enredarnos para al fin de cuentas no darnos una explicación, o si nos da la explicación, que nosotros creemos lo que él nos está diciendo que es. La otra es la que es la risa asimétrica, o se le llama también risa falsa asimétrica, donde normalmente puede hacer una sonrisa, puede reírse, pero de un lado de la cara va a estar como más marcada y del otro no, ¿sí? Entonces normalmente, por ejemplo, puede tener más esta mejilla levantada, de este lado se puede más intensificar o ver lo que es el signo, ¿sí? La sonrisa, y de este lado no. Entonces esa sonrisa le vamos a llamar que es una sonrisa falsa, y sobre todo que es asimétrica, que no está pareja. Va a tratar de mantener, el mitómano va a hacer mucho contacto visual con nosotros, a diferencia del inexperto. El mitómano lo que está buscando es que le creamos, ¿sí? Y que sea tan eficaz, ahora sí que su manera de manipularnos, que nos va a ver a los ojos de manera directa, y tal vez hasta nos esté diciendo, créeme, te estoy diciendo la verdad, ¿sí? Inclusive va a hacer contacto físico hacia con nosotros, se va a acercar más, va a tratar de tocarnos de una manera que podamos sentirlo, y que de alguna, es lo que les decía, esta ilusión de transparencia, ¿no? Donde yo te toco, yo me acerco y yo te hago ver con mi lenguaje que estoy tranquilo, que te estoy dando una explicación de lo que me estás pidiendo, aunque le esté dando vueltas a las cosas para que tú me la creas. Lo que sí vamos a ver en el mitómano se le llama el efecto Pinocho. Normalmente, si recuerdan la serie o la caricatura de Pinocho, pues cuando miente, Pinocho se le alarga la nariz, ¿no? El efecto Pinocho es principalmente, se le va a ensanchar la nariz al mitómano, ¿sí? Y es debido a esta ansiedad, este pequeño estrés que está teniendo, porque aunque le ayuda, o el mitómano ha aprendido a manejar este estrés, esta ansiedad, va a haber ciertos, se le llaman microexpresiones, que no va a poder controlar, y esas son las que queremos detectar en el mitómano, ¿ok? Entonces el efecto Pinocho es principalmente, se va a ensanchar la nariz, se va a abrir más, como cuando queremos que entre mayor aire a nuestro cuerpo, así es como lo vamos a ver. La otra es que se le van a dilatar sus pupilas, las pupilas se van a hacer más grandes, y eso también nos puede hacer ver o tener la reacción o la señal de que también pudiera estarnos mintiendo. Entonces esto lo podemos observar cuando nos está viendo fijamente, ¿sí? Que el ojo parece que se abre más, ese podría también ser un signo, porque estos dos de la nariz y sobre todo de que se dilaten las pupilas son cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces es justamente lo que estamos buscando en el mitómano, lo que él no puede controlar, porque esas son las señales de que nos va a decir que no nos está diciendo la verdad. Va a tener un parpadeo excesivo, eso sí, va a ser muy constante, a pesar de que nos esté viendo fijamente, va a estar parpadeando más de lo normal constantemente para tratar de lubricar
apenas si se va a mover, el mitómano tiene un control total de su cuerpo, entonces no se va a mover mucho, a diferencia del mentiroso inexperto que nada más está moviendo, que está muy ansioso. El mitómano no. El mitómano, si está de pie, se va a quedar en un solo lugar sin moverse. Si está sentado, muy probablemente no haga movimientos de manos, muy probablemente siempre esté viéndonos nada más fijamente o se nos acerque. El movimiento, a lo mejor el único movimiento que va a hacer es acercarse hacia nosotros para tratar de hacer que le creamos. Y físicamente les decía, se va a acercar más hacia con nosotros hasta el punto en el que tal vez nos pueda tocar tal vez la pierna, nos pueda tocar el hombro o nos pueda tocar las manos, ¿no? Para decirnos que lo que nos está diciendo es real, es verdad. Ahora, ¿cómo vamos a detectar las mentiras en el mitómano? Si estamos hablando que son personas más manipuladoras, más expertas, que han aprendido y que saben muy bien cómo manipular y cómo manejar la información a su favor, pues vamos a tratar de ver primeramente los errores en cuanto al lenguaje, a lo que me está diciendo, ¿no? Voy a tratar de detectar el mínimo error. Como les decía, el mitómano va a tratar de darme muchísima explicación, va a tratar de ahondar muchísimo en detalles. Entonces, el mitómano sí puede hacer retroalimentación de regresarlo. Ok, pero a ver, no me interesa si él estaba nublado, si estaba soleado, si estaba así, si estaba así. A ver, explícame cómo es que fuiste o cómo es que hiciste o cómo es que llegaste, ¿no? Entonces es lo que podemos hacer con el mitómano para que no trate de darnos tanta vuelta a lo que nos está diciendo. La otra es las contradicciones en las que puede llegar a generar o a caer el mitómano, porque como está dando muchos ejemplos, está ahondando en mucha información, está ahondando en muchos detalles, puede ser que en esos detalles se le vaya algo y es donde lo puedo yo cachar. La otra son los olvidos, ¿sí? El mitómano, como ha manejado tanta información, como está pensando tanto para tratar de hacer que la mentira, la información, de acomodarla, de adornarla para que suene como una verdad, puede caer en olvidos, y eso es donde también podemos llegar a identificar. Las pausas que hace el mitómano son más largas, ¿sí? Son más significativas, normalmente es para lo que le llamamos tragar saliva, pasar saliva y poder continuar con el diálogo. Ahí también es donde podemos identificar que la persona me puede estar mintiendo. Y sobre todo con el mitómano va a ser observar los detalles, ¿no? Que nos permitan identificar que esto que me está diciendo no es congruente con lo demás, ¿no? La otra es hacer que el mitómano, la información que me esté proporcionando, se la adquiera. Esto es, que no lo hable en tercera persona, que lo vuelva personal, porque cuando lo volvemos personal, lo volvemos emocional. Entonces, cuando yo manifiesto mi emoción, cuando yo estoy enojada, la voy a manifestar. Cuando yo estoy triste, la voy a manifestar. Entonces, tiene que haber una congruencia entre lo que él me está diciendo con la emoción que está sintiendo. Si él me dice que estaba enojado por ciertas cosas, al estármelo contando es como revivir ese enojo. Entonces, tendría que demostrarme y tendría que haber ciertos signos de su lenguaje que me hicieran pensar que está enojado, como podría ser levantar la voz, como podría ser a lo mejor hacer ciertos movimientos con las manos. Eso me diría que lo que me está diciendo es porque lo está recordando y no porque lo está inventando o porque lo está creando. Cuando yo creo algo, no hay una emoción, no me adquiero esa información, no la hago mía, y entonces es más fácil que yo no exprese emociones, y es lo que vamos a ver con el mitómano. Vamos a identificar justamente esas partes, ¿sí? Es importante aprender a detectar mentiras, no solamente en esta cuestión de carreras o de profesiones que nos compete, como podría ser la psicología, la criminología, leyes, todo esto, ¿no? Sino también en nuestro día a día. Entonces, porque al fin de cuentas esto nos va a ayudar, ¿sí? Si en un momento queremos estudiar alguna carrera como este tipo, queremos ser perfiladores, tenemos que aprender de las emociones, tenemos que aprender que las personas nos pueden mentir y el por qué nos están mintiendo, ¿no? Podemos identificar lo que le llamamos la motivación de las personas, de los mentirosos, y eso nos podría llevar a identificar desde si pudiera ser un agresor, si pudiera llegar a formarse un mitómano en esta persona, o pudiera llegar a desarrollar alguna otra patología, alguna otra cuestión de trastorno mental que posteriormente nos pueda traer o nos pueda acarrear otras cosas, ¿no?
Hacemos la invitación para la maestría que se va a abrir en mayo de criminalística y al igual a todos los cursos que tenemos en esta universidad. Y bueno, les agradezco y síganos en nuestras redes y síganos en nuestra página.